déjeme hablar, no se asuste, déjeme hablar. Entonces, ¿por muerto qué del sale a susto, defender mira cómo y quiere tiemblo, mira mentir? cómo tiemblo, Mondragón, mira cómo tiemblo. Quieren dejarnos depender otra vez de las secretarías de salud municipal. Déjeme hablar, que yo lo escuché. Eso es Hablar. malo, la inversión extranjera es mala. Déjeme hablar, no se asuste, déjeme hablar. Buenas para todos y todas. Gracias por estar una vez más en este canal. Gracias por suscribirse y gracias por seguir comentando estas entrevistas, estos debates que estamos teniendo acá todos los días de las noticias más importantes de Colombia y del mundo. Si usted no se ha suscrito, háganle acá abajito. Solamente le dan clic, se suscriben, activan la campanita que les indica cuando hay una nueva entrevista, un nuevo video para ustedes. Bueno, vamos a irnos al Congreso de la República. ¿Por qué? Porque se acabó la legislatura. Muchos temas que ahondar, en los que tenemos que ahondar, sobre todo para que la gente los entienda, ¿no? Hay mucha cosa del artículo de sí, si se votó, si no se votó, si se hundió, si no se hundió, pero sobre todo más para que la gente lo entienda y pues también tener distintas posiciones y opiniones. Y para eso pues nos vamos con los protagonistas de una vez. Vamos a saludar al representante Alfredo Mondragón. Muchísimas gracias por estar acá, él es del Pacto Histórico. Gracias. Hola Camila, buenos días y gracias por la invitación. Bien, y también por el lado del Centro Democrático está el representante Cristian Garcés. Mil gracias. Buenos días, María Camila. Un saludo para usted, para todos sus seguidores y para el representante Mondragón. Si tuvieran que describir cómo estuvo esta legislatura, ¿cómo lo podrían describir en menos de un minuto, mi querido Mondragón? Bueno, yo creo que fue una legislatura que para el gobierno fue una hazaña poder avanzar en varios proyectos de ley, porque evidentemente en el Congreso sigue habiendo un lobby muy fuerte de grandes poderes económicos, financieros, y creo que fue una hazaña poder avanzar en lo que pudimos lograr en materia de proyectos de ley. Sin embargo, yo creo, y lo he insistido, creo que para esta legislatura que está implicado también el gobierno, porque hay muchos proyectos de ley de gobierno, entonces yo le daría un 8, si se fuera en ese sentido, le daría un 8 al gobierno por su esfuerzo de llevar las grandes reformas al Congreso. Le daría un 6 realmente al Congreso de la República, porque aquellas fuerzas que no quieren cambios, que están atrapadas, ¿cierto?, en un atavismo de que prefieren como lo establecido, pues creo que le cumplieron al país de manera muy tímida con una agenda legislativa que pudo ser mejor. Es decir, yo quiero reivindicar la aprobación de la reforma pensional, quiero reivindicar aprobación en primer debate de la reforma laboral, pero también hay que decirle al país que no puede ser que en 2 años este Congreso no le haya dado ya una reforma a la salud ni una reforma laboral completa. Así que, bueno, la sensación mía es un 8 para el gobierno nacional en materia de lo que se logró en el Congreso, y al mismo Congreso creo que pasa raspando con un 6. Bien, y como se fue con números, que me parece bien, el representante Garcés, ¿cómo evalúa tanto las iniciativas del gobierno nacional como cómo se gestionaron en el Congreso de la República? Bueno, yo creo que el gobierno nacional tiene una agenda progresista muy agresiva y creo que el Congreso logró detener buena parte de las propuestas de las leyes inconvenientes para nuestro país. Aquí hay un choque entre un gobierno con tintes inclusive para mí comunistas y un Congreso que defiende la libre empresa, que quiere proteger el sector privado, generador de ingresos y empleo, que busca que haya ese equilibrio entre lo público y lo privado, que defiende las libertades, un Congreso que está dispuesto a generar cambios, pero sin destruir la economía, la seguridad, sin acabar lo que con tanto esfuerzo hemos construido los colombianos por décadas. Ahí creo que celebro que la reforma a la salud se haya hundido, celebro que la reforma a la educación se haya hundido, y sí hago un llamado en este espacio, María Camila, a que el gobierno entienda que somos capaces de ponernos de acuerdo en sacar adelante cambios, pero no es imponiéndonos la visión que tiene el petrismo del país, porque no todos somos petristas, los colombianos tienen diferentes ideologías, visiones, y ahí es donde se equivoca el Congreso y se le hunden reformas como la de salud, como la educación, si tuvieran mayor capacidad de escuchar y de llegar realmente a acuerdos con los colombianos. Pasó la reforma pensional de una manera irresponsable,
que puede tener repercusiones para todos los colombianos, y se hicieron los debates de control político. En el caso mío, promoví debate de control político al tema del manejo de la economía, a la seguridad del país, citando al ministro de Hacienda, al director de la DIAN, al ministro de Defensa. Se hundieron las reformas, se hundieron las mociones de censura. Recordemos también que hay un serio problema de mermelada y de corrupción en el Congreso, y todo esto es un revuelto impresionante que yo no sé cómo los colombianos pueden aguantar tanta tensión y presión en el debate público, pero estamos haciendo, en el caso de nosotros, de oposición, la tarea que nos corresponde. Sí, quiero preguntarle al representante Mondragón, sobre todo porque pues usted ha estado pues liderando todo el tema de la reforma a la salud y demás, ¿qué ha sido lo más difícil para el gobierno de llevar al Congreso de la República y sobre todo de ambientar dentro del mismo Congreso para que pasen la reforma? O sea, no, vemos que no ha habido de hecho buen ambiente allí. Buenas, paso por acá para darles una pausa y decirles que se suscriban rápidamente acá, clic, suscríbanse. Bye. Bueno, yo quiero plantear que he tenido la fortuna de ser ponente de las principales reformas sociales que ha presentado el gobierno nacional del presidente Petro, que es un compromiso que tiene con el pueblo colombiano en que lleva transformaciones estructurales para lograr recuperar derechos que han sido arrebatados durante décadas. Una de esas reformas es la reforma a la salud, que algunos viven en lugares comunes diciendo, sí, todos queremos reforma. No, pero es que esta la discusión no es si se repite la palabra reforma, pues porque Iván Duque llevó proyectos de ley que le llamaban reforma tributaria, la de Carrasquilla, y también les llamaba reforma al proyecto de ley sobre modificación del sistema de salud en la época de Duque, en la época de que Cambio Radical dominaba el Ministerio de Salud. Pero ¿cuáles eran esas reformas? Realmente no eran ninguna reforma, sino era una profundización de la crisis. Y era que buscaban en esa contrarreforma, diría yo, de Fernando Ruiz, básicamente asegurar por ley que quedara un oligopolio de EPS y que le siguieran entregando recursos y recursos ad infinitum como a ellos les gusta. Pero la realidad hoy en el país es que tenemos un esquema que viene ya con 30 años de aplicación, y lo que ha demostrado es que se ha facilitado el robo de los recursos y la ineficiencia de los recursos, y por eso han liquidado el uribismo, y todos los sectores desprendidos del uribismo como el santismo, pues fueron los que más EPS liquidaron. ¿Por qué? Porque el modelo en que ellos implementaron facilitaba robar y también les facilitaba después llevar a la quiebra para después por no responder por los recursos. De tal manera que ese esquema termina enredado todo, termina siendo el esquema para los regímenes especiales, termina siendo el esquema para EPS con composición pública y termina siendo el esquema para las EPS privadas. Es decir, es un esquema que facilita el robo de los recursos. Frente a eso, incluso han habido relativas buenas experiencias, por ejemplo, como la EPS Sura, pero que solamente representa ni el 10% del total de afiliados. Y en esa situación lo que quiero decir es que se lleva a una situación, creo yo, de un callejón sin salida. Las EPS hoy no tienen gobiernos como los anteriores, que son permisivos, que lo que hacen es que las dejan robar y después lo que hacen es seguirle entregando plata, que tienen la mayor cantidad de PQRs por no atención de manera oportuna a la población. Y finalmente, ¿qué es lo que hay que hacer? Acabar con la lógica de aseguradoras de las EPS para que no tengan que cumplir con los indicadores de habilitación, porque esos indicadores de habilitación les niega la posibilidad de poder funcionar sin ser intervenida. Entonces, quiero decir con esto es que la realidad está llevando no solamente a los sectores privados, sino al funcionamiento público, que toca que buscar otro modelo institucional. Solo para hablar de la salud, y lo que estamos diciendo es que es ser muy tosudo, no quiere avanzar en otro modelo que incluso ya lo están planteando varias EPS. Varias EPS tuvimos un proceso de acuerdo para buscar otro proyecto de ley, y dentro de esas EPS también está basura, entre otras. Así que yo creo que esto es de sensatez, y si queremos es que le vaya bien a la gente, no deberíamos estar buscando bloqueos, porque la búsqueda, creo yo, de la oposición es que le vaya mal a Petro, así le vaya mal a la gente, y creo que eso es tosudo. Pero sabe que incluso no solamente la oposición, porque vi a muchos verdes e incluso liberales en contra de esa reforma.
Sobre las opiniones divididas y las críticas principales a esta reforma, representante Garcés, ¿cuáles cree que fueron esas principales barreras para que no pasara? Mira, María Camila, es que para mí en el discurso del pacto y del petrismo se basan en la corrupción, que es un problema nacional que lastimosamente lo tenemos arraigado en nuestra cultura, porque la corrupción empieza desde el barrio hasta el Congreso, en el sector privado, en el sector público. Es un problema de fondo que tenemos que acabar, pero se justifican en la corrupción para querer acabar todo lo privado, la libertad, la iniciativa privada. Entonces voy a dar ejemplos. En el sistema, en la reforma a la educación, entonces quieren que todos los jóvenes de Colombia tengan que meterse a estudiar en una universidad pública y quieren marchitar nuestras universidades privadas de calidad. Por eso entonces, cuando se sale a decir que el derecho a escoger la educación, un joven pueda poder escoger y tener subsidios y becas y entrar en una universidad de calidad como los Andes o la Universidad ICESI en el Valle o una universidad privada en Antioquia o en el Eje Cafetero, entonces salen a decir que eso no se puede. Cuando hablamos de que hay que evaluar a los profesores, si los profesores evalúan a nuestros jóvenes, ¿cómo para mejorar la calidad? ¿Cómo no vamos a evaluar a los profesores con exigencia para que sean los mejores colombianos los que eduquen a nuestros jóvenes? No les gusta. En el sistema de salud están acabando con todo lo bueno. Quieren dejarnos depender. Y esa es respondiendo a tu pregunta, un ejemplo más, quieren dejarnos depender otra vez de las secretarías de salud municipal, departamental, dejarnos depender de entidades nacionales, como funcionaba el Seguro Social hace 40 años, y entonces, empresas exitosas y buenas como Sura, pues ahí están saliéndose porque en el nuevo modelo todo queda dependiendo de lo público y no se respeta las entidades buenas privadas, tanto EPS como clínicas, y ese es el modelo de ellos. Es un modelo socialista, es un modelo donde el Estado crece, burocrático, pesado, y la iniciativa privada, que es natural del ser humano, la buscan marchitar. Entonces, eso es lo que pasa con la reforma a la salud, por eso se hunde, con la reforma a la educación, por eso se hunde, y vamos a ver qué pasa con la reforma pensional, que la aprobaron de una manera irresponsable en la Cámara. Yo pienso que la Corte la termina hundiendo, pero ya salió, María Camila, no sé si viste, ya salió el director de Colpensiones, Dusan, a decir que lo más seguro es que vamos a tener que aumentar la edad de jubilación en cerca de 10 años. Eso no lo decían antes de que se aprobara la reforma pensional, pero ahora sí ya están diciendo las verdades que le ocultan al pueblo colombiano. ¿A quién le va a gustar que se tenga que graduar por allá pensionar a los 70 años? Eso es lo que nos deja con la reforma pensional. Ya vamos a la reforma pensional. Permíteme un segundito porque le quiero contrapreguntar acá al representante Garcés. El tema de las EPS, pues no hay que desconocer tampoco la corrupción, ¿no? Porque es que esto, allí hay, de hecho, entidades de control en donde han descubierto una cantidad de billones de pesos que fueron desviados para usos distintos a la atención de salud por parte de las EPS. No, ¿eso no le parece suficientemente grave? Claro que sí, y te quiero decir, yo voté y apoyamos la ley que se aprobó en el gobierno pasado de Duque, donde a la superintendencia se le empoderó y se le dio dientes para poder luchar contra la corrupción, para poder liquidar más rápido EPS, para sancionar a funcionarios y a entidades. Este ha sido un proceso de años muy doloroso para el país, por eso se han liquidado y sancionado tantas EPS, y yo estoy de acuerdo en que eso está mal y por eso el Estado debe lograr organizarlo. Pero eso es una cosa, y la otra ya es devolvernos a depender de unos alcaldes y unos gobernadores para organizar las redes de servicios de salud, para que los colombianos vuelvan a depender de los políticos, de la corrupción que genera la política. Yo creo más bien en una superintendencia fuerte, sancionando, luchando contra la corrupción, como lo viene haciendo este gobierno con el superintendente y el gobierno pasado. Acá en el Valle del Cauca se nos acabó, por ejemplo, Comeva, una entidad que queríamos mucho, fue sancionada, la liquidaron. Yo creo que se debió haber salvado esa entidad, transformarse, pero bueno, no se pudo, se acabó.
pero lo otro es que se están acabando las entidades de calidad, como es el caso de Sura. Sanitas, por ejemplo, el gobierno la persigue con un montón de situaciones. Era otro servicio de salud que a mí me parece exitoso. Y tenemos casos dolorosos como SOS Confandi, por ejemplo, que tenía demasiadas quejas, no logró organizarse, pero una entidad de una caja de compensación muy querida en el Valle como es Confandi, y yo me pregunto, ¿no será que eso se debió haber mejorado y transformado en vez de entrar en un proceso como va de liquidación? Esa es la batalla, pero yo lo que quiero insistir es no dejemos caer en el discurso de la lucha por la corrupción para acabar con la iniciativa privada. Si hay privados corruptos, pues para la cárcel, pero no acabar con las instituciones privadas de calidad que tenemos en nuestro país. Y los sistemas que ellos promueven, reformas, tanto educación como salud, acaban y marchitan lo privado. Representante, permíteme, y es que el representante García del Centro Democrático, creo yo que de manera muy descarada, entonces habla de la corrupción como si fuera una cuestión marginal de las EPS y lo quiere camuflar también como si fuera una persecución a la iniciativa privada. No, es que no hay iniciativa privada de respaldo cuando no son recursos privados. Es que lo que son las EPS son unos parásitos de los recursos públicos, porque las EPS no capitalizan. Que me digan cuánto es lo que capitalizan. Las EPS lo que hacen es manejar recursos públicos que vienen de las cotizaciones de la gente y de los impuestos de la ciudadanía. Entonces, no es cierto que es una persecución a la iniciativa privada y a las inversiones de capital de las EPS porque no ponen nada, lo que ponen es marginal. Lo que sí están interesadas es seguir siendo una especie de peaje de los recursos públicos de la salud con los operadores públicos y privados. Si nosotros estuviéramos queriendo estatizar o acabar lo privado, no estaríamos buscando que haya pagador directo hacia los prestadores, porque sabe la ciudadanía quiénes son los prestadores. El 80% son clínicas y profesionales, 80% son privados, y lo que estamos buscando nosotros es que no haya un parásito que se llama EPS que se ponga en la mitad diciendo que es que son muy inteligentes para administrar el riesgo en salud, la administración, el riesgo financiero, y resulta que se pone como una barrera para que les llegue la platica efectivamente a esa mayoría de privados que son clínicas y profesionales, que son los que atienden a la población. Es por lo eso, que quiere el presidente Petro y lo que queremos nosotros es que les llegue a los privados. Ellos lo que quiere el Centro Democrático es que se quede en el bolsillo de unas EPS que incluso han planteado que terminan aliados con clanes regionales para favorecer a ese tipo de intereses particulares. Y yo le digo, por ejemplo, si el representante Garcés del cambio del Centro Democrático le preocupa o asume o quiere dejar como que si fuera un posible acto de corrupción o algo, digamos, ineficiente llevar a los alcaldes, pero si ellos hicieron campaña para alcaldes, ellos hicieron campañas para gobernadores, o es que quiere decir que Alejandro Eder es un corrupto y el secretario de salud de Cali es un corrupto y por eso no podría tener autoridad sanitaria a pesar de que lo dice la norma. Él cree que Galán, el alcalde de Bogotá, es un corrupto, un posible o un potencial corrupto, o su secretario de salud, y no podría asumir las funciones que se le otorga la Constitución y particularmente la ley sobre autoridad sanitaria. Entonces es descabellado. Ahora se inventarán cualquier cosa para tratar de acomodar la situación, pero lo cierto es que desmontaron las funciones y las responsabilidades de gobiernos territoriales para cumplirle y responderle a la ciudadanía sobre el tema de salud. Pero yo lo que creo, aunque ahorita me imagino que vamos a hablar del tema de educación para no meterlo acá, pero es que también está diciendo una barbaridad sobre el tema de la ley estatutaria de educación. Sí, pero ya vamos a hablar de educación. Pero es importante, Mondragón, sí, que usted lo expresa en unas palabras, yo lo expreso en otras. Lo que usted llama parásitos son empresas de colombianos que tienen iniciativa privada para prestar servicios, sí, con recursos públicos, pero esa es la visión diferente entre ustedes y nosotros. Nosotros sí creemos que pueden haber empresas privadas que, por ejemplo, una universidad ofrece educación con becas, con recursos públicos, y eso no es un parásito, eso es unas personas honestas como la Javeriana, los Andes, el ICESI, que prestan un servicio. También empresas como Sura, como Sanitas, no son parásitos, son empresas que el Estado contrata, las debe controlar, les debe exigir, no puede haber corrupción obviamente, y prestan un servicio. Ustedes quieren acabar todo lo que es privado. Esa es la forma de ustedes ver el mundo. Ahí es donde nos enfrentamos ustedes y nosotros,
Y ahí, volviendo al debate, pues el Congreso afortunadamente ha hundido la mayoría de estas iniciativas que marchitan la iniciativa privada. A mí no me gusta que el secretario de Salud de Eder ni de Galán venga a empezar a autorizar los servicios de salud. Yo prefiero, como lo veo en las encuestas de opinión, inclusive en Colombia, que los colombianos prefieren una entidad privada que si les presta un mal servicio le metan la tutela, y una entidad privada que les haga el trámite. Y había montado toda una estructura tecnológica, call center, un montón de personas trabajando para buscar una mejor atención que había que mejorar, pero ustedes quieren eliminar todo eso. Esa es la forma de ustedes ver la política, el funcionamiento del Estado. Nosotros no queremos que el Estado le maneje todo y tenga el poder absoluto sobre la educación, sobre la salud. Eso es un modelo cubano, eso es un modelo venezolano, esos son modelos inclusive comunistas y demás que se han ido acabando en el mundo porque son un fracaso. Ese es el debate hoy en el Congreso de la República. Yo quiero precisar sobre eso porque me parece interesante. Vea el malabarismo argumentativo que acaba de hacer Cristian Garcés del Centro Democrático. Viene a decir que esto son iniciativas privadas de colombianos y que no son parásitos las EPS. Y pone como ejemplo, dice él, que son iniciativas privadas de colombianos, dijo él, acaba de decir. Y pone como ejemplo a Sura y a Sanitas. Entonces sí, hay que reconocer que Sura tiene esa característica de colombianos, pero pone también a Sanitas, y es mentira porque Sanitas es de propiedad de una multinacional española, es de extranjeros. Y entonces aquí la ciudadanía tiene que saber por qué lo está vendiendo. No, déjeme hablar que yo lo escuché. ¿Eso es malo, la inversión extranjera? Déjeme hablar, no se asuste, déjeme hablar. Entonces, muerto del susto, mira cómo tiemblo, Mondragón, mira cómo tiemblo. Entonces deja hablar si no tiembla, entonces deja hablar. Bueno. Entonces, ¿qué es lo que no le quiere decir a la ciudadanía? Que ellos fueron financiados, su partido Centro Democrático fue financiado por una multinacional, por extranjeros, su campaña, que es Keralty, que es la dueña de Sanitas. No es cierto, no le mienta al país, no crea bobo al país. Keralty es el propietario de Sanitas. Y Sanitas no es ningunos empresarios colombianos, pero además confiesen que ustedes están defendiendo intereses extranjeros que le financiaron campaña que lo prohíbe la Constitución. Ustedes viven pidiendo el artículo 109 para juicio político contra el presidente Petro, pero sí se les olvida la partecita que dice el artículo 109 de la Constitución sobre la prohibición que tienen los partidos de ser financiados por extranjeros. Y ustedes fueron financiados por extranjeros porque son dueños de una EPS y Sanitas que vive siendo parásitos de los recursos públicos de la salud. Por eso es que no quieren que pase la reforma a la salud, porque les quita ese negocio a sus propios financiadores. Esa es la verdad. Pero aquí, como no tienen cómo responderle a la ciudadanía, le echan un cuento acá a decir que supuestamente Sanitas son empresarios colombianos muy cuidadosos, cuando mentiras que no ponen ningún capital y lo que hacen es aprovecharse de los recursos públicos. Pero además, porque fueron financiados sus campañas para eso, y ellos mismos le sacaron un comunicado. Sobre esto, sobre Keralty, sobre el tema extranjero de esta EPS. Ese es otro tema importante del debate. ¿Fueron financiados ustedes o no? Ellos se preocupan porque haya multinacionales en el país. No, ustedes fueron financiados. No, si les importara y si no generaran tanta incertidumbre económica, se ha caído la inversión extranjera. ¿Fueron financiados o no por una multinacional? Dígalo. Porque esos mensajes, a uno qué le importa si aquí viene un español, un norteamericano, un francés a invertir. No, yo le digo de frente. Y sobre todo si viene a financiar mi campaña. Déjenme hablar que yo lo dejé hablar. Nosotros nos dedicamos a promover que inviertan personas en Colombia. Yo he sido defensor en el Valle, por ejemplo, de crear la entidad Invest Pacific para que se atiendan bien los inversionistas. Nosotros no tenemos problemas con las empresas grandes ni con las multinacionales. Nos queremos generar empleo, ingresos. No solamente se puede con la inversión nacional de nuestros empresarios, se necesitan que vengan acá. Lo que usted dice que nos financiaron, en mis cuentas de campaña no tengo ninguna financiación de Keralty ni de ninguna entidad de salud. Su partido recibió o no recibió. Un partido, pues que se hagan las investigaciones. Pero recibió su partido, ¿no? Yo no creo que eso haya pasado como usted dice, pero que no, mucho mentiroso. Pero ¿por qué están mentirosos si ustedes sacaron? Pero no enredemos el debate porque está debatiendo es conmigo y yo no tengo financiación de ninguna entidad de salud. Usted no es responsable del Centro Democrático. Y si en mi partido entró esa plata, pues que se sancionen, como que se tiene que aclarar los 500 millones que les dio usted FECODE,
que fueron ilegales, como también los otros sindicatos que les donaron plata en la campaña y se va a hacer el juicio político a Petro. Pero ese no es el tema. Aquí sí. No importa si es español, si es francés, señor Mondragón. Segundo, la salud puede tener inversionistas extranjeros. Qué bueno que vengan a mejorar nuestros servicios de salud. ¿Y qué han invertido ellos? Es bueno. No ahuyentemos la inversión extranjera. La necesitamos. Vea, lo invito acá a Buenaventura. Ayúdenos a traer inversión extranjera a Buenaventura. Generación de industria. Mondragón, es que ese es el discurso de ustedes. Pero volviendo al debate, nosotros en el Congreso estamos frenando todas esas ataques y esa forma de ver el mundo y la economía, pues que nosotros la consideramos equivocada. Yo respeto el modelo socialista que ellos quieren meternos en Colombia, pero no lo vamos a dejar porque la mayoría de los colombianos no les gusta ese modelo, afortunadamente. Sí. Camila, venga, 10 segundos simplemente. El señor yo ya le respondí, ¿no? Ahora me dan derecho a la réplica entonces. No, ya, pero, pero avancemos porque ya le respondió. O sea, hablemos de la educación privada. Mondragón, ¿usted qué opina de que las universidades tengan también derecho a recibir becas y recursos públicos para nuestros jóvenes? ¿Por qué quieren meter todo por la universidad pública? Bueno, le quitaron el puesto a María Camila, pero respondo. Le quitaron el puesto a María Camila, pero respondo. No, aquí... está bien. Llegó para la educación. Antes quería la pensional. Pero toquemos el tema de la educación. Está bien. Representante Mondragón, responda a la pregunta del representante Garcés, porque yo tengo otra. Mira, yo lo que le pregunto a la ciudadanía es que a nombre de la libertad, pero sin justicia, es básicamente que se justifica el mercado. ¿Ya? Entonces aquí vienen a echarle cuentos de por qué usted, ciudadano, en lugar de estar dominado por ir a recibir un servicio educativo en una entidad pública, ¿por qué mejor no se lleva sus impuestos a donde usted quiera? Y si quiere el público, pues lo lleva allá, y si lo quiere el privado, pues lo lleva allá. Pues que resulta y qué es lo que ha pasado básicamente con el ICETES y qué ha pasado con Generación E o Pilo Paga y todos esos programas. Pues lo que sucedió es que cogen los recursos públicos para financiar la oferta privada. Y entonces resulta que mientras le entregan en promedio un poco menos de 4 millones de pesos a una universidad pública para poder sustentar más o menos a un estudiante en la universidad pública, entonces dicen que el joven que libremente quiere coger un crédito o un aporte del Estado para irse a la privada, entonces resulta que le terminan dando un crédito para irse a la Universidad de los Andes y la Universidad de los Andes le cobra el semestre a 25 millones o 30 millones de pesos. Entonces, qué libertad tan grande, qué expresión tan prolija de defensa de la libertad del individuo para que vaya donde quiera. Y entonces, con ese criterio de libertad, que es pura mentira, termina siendo una cosa injusta porque mientras los jóvenes que quieren estar en la universidad pública o solamente pueden estar en la universidad pública, les entregan en promedio unos 5 millones de pesos, pero solo uno que va a la Universidad de los Andes les termina financiando el Estado carreras de 30 millones de pesos al semestre o 28 millones de pesos. Eso no tiene ninguna razonabilidad de eficiencia económica. Entonces, ¿qué se hicieron? Se inventaron los lobistas de las universidades privadas que van al Congreso para que se generen estos programas y, por ejemplo, tenemos a miles de jóvenes y familias que no tenían una opción ni siquiera de poder entrar a la universidad pública porque no tenían la capacidad de poder cumplir los filtros para poder entrar y se terminaron endeudando con el ICETES. ¿Y qué es el ICETES? Son recursos públicos, sépalo la gente. Y terminan con los recursos del ICETES y casi nunca llegan a la universidad pública porque tienen que cumplir unos criterios para poder ser seleccionados. Y entonces se van a la universidad privada. Y en la universidad privada se van a pagar unos semestres altísimos. Y cuando salen de la universidad, no salen a tener un empleo fuerte porque aquí les han precarizado el trabajo. O importante, no le han entregado, no consiguen empleo, digamos, en condiciones dignas y según su perfil. Y entonces terminan con deudas multimillonarias ellos y sus familias durante años. ¿Por qué? Porque terminaron convirtiendo en la práctica, aunque la norma diga que no hay intención de lucro en la educación, terminan dominando los recursos. Ahora, en ese cuentico, y con esto termino, en ese cuentico que todo aquel que quiere y si quiere una universidad privada que vaya, pues el que tenga su plata que vaya a la universidad privada y que lo recojan, pero lo que quieren ellos es que los recursos públicos que deberían ser para cumplir el mandato constitucional de garantizar el derecho a la educación, ¿ya? Entonces resulta que no, se terminan desmejorando las universidades públicas,
no crecen, las desfinancian y mientras tanto se inventan figuras como ICTs, como Pilos Paga, como otros, para que se vaya a otro escenario. Así que esto tiene que saberlo la ciudadanía, porque o si no vienen a echarle cualquier cuento a decir que le están violentando la libertad. No, yo les digo, libertad sin justicia es mercado, es decir, Ahora, aprovecharse de los recursos de la ciudadanía para hacerle negocio a otros. lo cierto fue que la reforma a la educación tampoco pasó. Representante Garcés, usted tiene algo que decir ahí. No, claro, al representante Mondragón le mortifica pues que un joven de estrato 1 estudie en la Universidad de los Andes. Es libertad de él si quiere hacer un crédito o no en el ICETEX. Esa es la libertad de la que nosotros hablamos, que las personas puedan escoger. Ahora, yo sí estoy de acuerdo. Claro, la Universidad de los Andes es sumamente costosa. Yo lo que digo es que ojalá pudieran los de estrato 1 y los de estrato 6 poder tener esa libertad de escoger si estudian allá o no. Así como un padre se endeuda de estrato 6 para que su hijo estudie en la Universidad de los Andes y paga el crédito con un banco a una tasa altísima por muchos años, pues un joven busca el ICETEX, un joven de estrato 1, 2, 3 para estudiar en la Universidad de los Andes. Esa es la libertad. A mí no me molesta eso. Ahora, debe haber más recursos públicos y no solamente para la universidad pública. Yo soy defensor de la universidad pública. Qué importante. Aquí en el Valle tenemos la Universidad del Valle. Existe la Universidad Nacional. Hay que seguir fortaleciendo la universidad pública. Pero no estoy de acuerdo con las posiciones de ellos, y ahí se vio en las intervenciones del representante Mondragón, entonces que los jóvenes no puedan estudiar en una universidad privada de excelencia nacional e internacional, como las tenemos en Colombia. Y es falso que valga más un estudiante en una universidad privada que en una pública. Eso es falso, porque la universidad pública son costosas y hay que sumarle todo lo que cuesta la universidad pública y eso volverlo el valor por estudiante. Y no es cierto que sea más costoso estudiar en la pública, perdón, en la privada que en la pública. Eso no es cierto. En las universidades privadas hay eficiencia, hay competitividad, ellas compiten unas entre otras, buscan la mejor valor en sus matrículas, buscan alcanzar la calidad y eso funciona en Colombia, un sistema mixto de educación superior y lo vamos a seguir defendiendo, no un sistema público estatal donde todos nuestros jóvenes, inclusive los que les gustaría estudiar una privada y pueden pagar una privada, van a terminar, si no nos ponemos las pilas, van a terminar estudiando, obligados a estudiar en la universidad pública. Y le quiero decir una cosa a Mondragón, pásese por acá por el Valle, vaya a la Universidad ICESI, vaya a la Universidad Javeriana, vaya a la Universidad Autónoma, vaya a la Universidad San Buenaventura. En todas han disminuido los cupos de los estudiantes por las políticas de este gobierno. Estudiantes de estrato 1, 2 y 3 que estaban estudiando exitosamente en una universidad privada de calidad. Y también es falso que no consiguen trabajo, porque la tasa de empleabilidad de los egresados de universidad como los Andes, como el ICESI, son altísimas. El 60-70% de los jóvenes que se gradúan ahí consiguen un trabajo. Eso a ustedes les preocupa y les molesta. Bueno, esa es la forma de ver usted el mundo, la mía no. Camila, venga, le aporto a todo este debate que me parece interesante porque sigue. Va a venir acá a las universidades. Así se haya hundido la reforma a la ley estatutaria de los datos. Mire, nuestra Universidad del Valle, antes se estaba autofinanciando casi en un 50% por esas normas que le impusieron la autosostenibilidad financiera. Es decir, le disminuyeron los recursos que podían venir de gobiernos departamentales y gobierno nacional para que se convirtieran en vendedoras de servicios. Por eso en la Universidad del Valle terminan buscando filtros, no para facilitar que lleguen los jóvenes de los sectores populares, ya, sino que sobre el criterio de que lleguen solamente los mejores en unos desempeños en unas pruebas, entonces puedan entrar a la universidad y terminan favoreciendo un número importante de jóvenes que vienen de colegios privados que tienen unos estándares superiores de calidad o unos cuantos jóvenes de sectores públicos que tienen unos estándares de calidad, pero finalmente los filtros los llevan a buscar que puedan tener capacidad de pago. Y entonces esos jóvenes de estratos medios y altos que tienen la fortuna de tener una mejor formación en educación básica y media, entonces terminan ganándose las pruebas del ICFES y terminan accediendo con mejores pruebas del ICFES a la universidad. Y cuando llegan a esos jóvenes, entonces son jóvenes por sus
referencias económicas terminan pagando más. Entonces llevaron a la universidad pública a buscar filtros para capturar jóvenes que pueden tener mayor capacidad de pago para poder la universidad funcionar, para captarle sus recursos. Entonces la prioridad no era garantizarle la educación a los jóvenes, sino eso. Pónganle cuidado a la universidad, la UDEA, la Universidad de Antioquia. Hoy está padeciendo incluso situaciones de retrasos en pagos de sus docentes y trabajadores porque los recursos son insuficientes, porque les impusieron la lógica de la autofinanciación. Entonces les quiero decir con esto que la lógica de llevar la autofinanciación a las universidades públicas fue un instrumento básicamente para marginar estudiantes. Esto lo quiero plantear porque, por ejemplo, el señor Cristian Garcés del Centro Democrático es parte de una corriente política que, por ejemplo, ha perseguido durante décadas al SENA. Cuando yo era estudiante del SENA y después como egresado, que enfrenté muchos embates de Álvaro Uribe Vélez, lo que estaban buscando era el cuento de ofrecerle a los jóvenes una vaina que llaméis que los vouchers, que lo querían meter ahorita en la ley de educación como derecho fundamental. ¿Y qué los vouchers? Echarles el cuento a los jóvenes que ellos en su libertad escogen dónde van y le terminan entregando un voucher en lugar de que vayan al SENA, que pueden ir a un instituto privado con los recursos y de esa manera buscar la forma de desfinanciar el SENA. Los estudiantes dicen, no aceptamos eso y por eso se opusieron al tema. Y yo quiero terminar con esto. Los jóvenes de los sectores populares, incluso clases medias bajas, que van a las universidades privadas por la vía del ICETES, saben que eso les convierte en un tormento, porque quedaron allá en universidades privadas que aprovechan los recursos del Estado que los maneja el ICETES, pero después se les vuelve un tormento a los jóvenes en unas deudas impagables con intereses altísimos. Y entonces lo que yo creo que hay que hacer es garantizar el derecho y no el negocio de unos privados con recursos públicos. Yo digo que se mantenga la universidad privada. Es que aquí el cuento es que universidad mixta es para que suceda lo que acaba de confesar el señor Garcés. Es para que se puedan sustraer de manera facilita los recursos públicos a la oferta privada. No, aquí ya existe en Colombia la norma que dice aquí hay educación privada y pública, concreto. ¿Ya? Representante Garcés. Y en ese sentido lo que yo quiero cerrar, en ese sentido lo que quiero cerrar es que siga existiendo la universidad pública y privada, pero que no le echen cuentos que a quien tiene un negocio de universidad tiene que ser financiado no con los recursos de las personas que individualmente tengan para pagar, sino que estén esperando capturarle los recursos públicos que deberían ser para fortalecer la universidad pública que está cada vez más deteriorada y que estamos tratando de recuperar. Sí, lo del voucher es lo mismo, María Camila, es el mismo modelo. Sí. Todos tienen que estudiar en el SENA. Entonces no puede tener un joven la posibilidad de irse con un cupo pagado por el Estado a estudiar en una universidad técnica privada de calidad. Todos tienen que meterse en el SENA. No importa si el SENA es buena o mala o de buena o mala calidad, eso no importa. Todos tienen que obligarnos a los jóvenes a meterse ahí al SENA. Yo no creo en eso. Yo creo que el SENA tiene que competir con las universidades y las instituciones técnicos y tiene que ser una institución de calidad y que los jóvenes quieran estudiar ahí porque quieren estudiar en el SENA, no porque no hay nada más que les ofrezca el Estado. Esa es una forma de ver el mundo totalmente diferente y aquí no nos vamos a poner de acuerdo. Y el SENA en el gobierno de Álvaro Uribe creció en número de cupos y en su oferta académica. Eso es falso que se marchitó. Pues ahí está el SENA siendo una institución exitosa, sin ningún problema y la defendemos y la protegemos. Y ahí yo creo que pues en la siguiente legislatura pues vamos a ver ese tema de esa reforma y el problemita también que tienen con FECODE, ¿no? Con los educadores que pues han estado en huelga y demás por unos artículos que según ellos pues les metieron en la oposición y que ahí por eso no están de acuerdo con la reforma y por eso se fueron a distintas huelgas y demás. Y eso de hecho se catalogó en algún momento como fuego amigo, pues debido a la cercanía de FECODE con el gobierno nacional. Bien, hasta el momento hemos discutido entonces con los representantes Mondragón del Pacto Histórico y Garcés del Centro Democrático, lo que tiene que ver con salud y educación. Yo quisiera que ustedes vieran a partir de las próximas horas otro debate también con los mismos representantes, pero esta vez de seguridad, importantísimo. Está perdiendo el gobierno Petro la lucha contra la inseguridad en el Cauca y en el Valle del Cauca, ¿sí o no? Esto lo van a responder. Y el tema de la pensión, ¿cómo será la reforma pensional para los colombianos? Lo que se aprobó, lo que no se aprobó. Por favor,
Vean el siguiente video y nos cuentan sobre qué opinaron sobre estas discusiones que acabamos de tener de salud y educación. Suscríbanse acá abajito. Nos vemos.